A veces, cuando decidimos explorar el potencial de quienes somos y llevarlo hacia afuera para servir a los demás, la voz de la crítica empieza a resonar en nuestras mentes. Primero como un susurro, cuando solo es una idea, y luego más y más fuerte, a medida que nuestra intención se va cristalizando en la realidad. Es esa voz que nos repite constantemente: ¿quién eres tú para hacer eso que quieres hacer? ¿Cómo vas tú a ayudar a otras personas desde tu situación? ¿Qué te hace pensar que eres la persona correcta para eso? Y muchas veces, de tanto escucharla, creemos sus palabras. Cuestionamos la valía de nuestro propósito y dejamos de perseguirlo. ¿Te ha pasado? Este personaje en nuestra mente, el crítico pesimista que llevamos dentro, es una expresión de la inseguridad que naturalmente surge cuando, al aventurarnos, olvidamos que solo podemos dar lo mejor de nosotros desde la autenticidad de quienes somos, con nuestra historia y experiencias únicas. Y en su lugar, decidimos poner nuestro foco afuera y compararnos con otras personas que, aunque hayan transitado ese camino más tiempo, lo han observado, vivido, interpretado y ofrecido al mundo desde una perspectiva diferente, a la que nadie más tiene acceso. Y nos aferramos a la idea de que necesitamos sonar como ellos, hablar como ellos, movernos y andar como ellos, pensar y darle el mismo significado a las experiencias que ellos le han dado. Y sentimos que, para que nuestro servicio valga, tiene que ser igual de emotivo, tener el mismo alcance y producir el mismo efecto en las personas. Y así, desde el inicio, nos vamos convirtiendo en un personaje que, en lugar de llevar afuera lo que lleva dentro y le hace único, va buscando respuestas frenéticamente en el exterior y tratando de que, de algún modo, tengan sentido dentro de su propia narrativa para poder sostener a ese personaje. Si lo piensas, no es tan sorprendente que en esta situación nos sintamos ajenos a nosotros mismos y suframos de lo que hoy en día se conoce como el síndrome del impostor. A mí me ha pasado muchas veces, y cuando miro hacia atrás, lo encuentro en casi todas las etapas de mi vida. Particularmente, siempre que me he proyectado hacia afuera, con ego y pretensión, en lugar de con toda mi honestidad. En lo espiritual, cuando las personas comenzaron a acercarse a mí por ayuda, y yo pensaba que solo desde la actitud de un maestro o un gurú experto podía servirles. Cuando comencé mi primer podcast de desarrollo personal, y sentía que solo valía la pena si tenía el alcance que tenían mis referentes, y me enfoqué en producir contenido que no resonaba conmigo, solo por cumplir con un calendario editorial. En redes sociales, cuando quería mostrar una vida perfecta e inspiradora, y me olvidaba de que muchas veces es la vulnerabilidad la que humaniza nuestra historia e inspira a quienes nos rodean. Y casi todas las veces que me arriesgué a hacer algo distinto, sin asumir primero la mentalidad de un aprendiz. En mi vida, la mayoría de las veces, el efecto de sostener esta ficción en el tiempo no ha ido más allá de fallar o abandonar uno u otro proyecto. Pero en un par de ocasiones, de tanto pretender, terminé haciendo de esa fantasía un hábito, y me convertí en una persona que, desde afuera, parecía estar muy bien, pero que por dentro estaba viviendo una guerra con su propia identidad, con su propia conciencia,
Y en el punto más extremo del conflicto, mi cuerpo dijo, basta, basta de esta farsa, no quiero ser más este personaje. Y no hubo rutina saludable, meditación, ejercicio, visualización o pensamiento positivo que pudiera evitarme caer en la profunda depresión por la que pasé. No recuerdo bien, pero creo que fue Jim Carrey quien dijo una vez que la diferencia entre la tristeza y la depresión es que la tristeza es circunstancial. Es una reacción a algo que pasó o no pasó en nuestras vidas. Pero la depresión es diferente. Es tu cuerpo literalmente diciendo, ya no más. Ya no quiero ser este avatar que has creado. Ya no puedo sostenerlo. Y se desconecta para abrir espacio dentro de nosotros. Yo comencé a salir de la depresión y a silenciar esa voz no con terapia, que la tuve, sino en el momento en el que, estando allí, en lo más profundo de mi sombra, decidí comenzar a observarme y a experimentar mis días desde la sinceridad. Y poco a poco fui descubriendo que, al ver mi vida desde la honestidad, sin exagerar ni aferrarme a ningún momento en particular, habían muchas más razones para agradecer que para entristecerme. Cuando me pregunté quién soy cuando me quito mis máscaras, descubrí de nuevo al niño curioso e inquieto que una vez fui. Y cuando exploré en los momentos más oscuros de mi existencia, descubrí grandes aprendizajes que hasta ese entonces me había negado a ver. Solo en el momento en el que decidí darle sentido a mi vida desde mi propia existencia, desde mis valores y conmigo como referente, en el momento en el que decidí compararme conmigo y desde la sinceridad y la vulnerabilidad compartir quién soy y cómo me siento, y cuando finalmente acepté que mi miedo, mi sombra y mis defectos están allí para servirme y ayudarme a reajustar la ruta, y no para herirme, solo entonces comencé a dejar de sentirme como un impostor. Con los años, he aprendido poco a poco que la honestidad conmigo mismo y con los demás me mantiene atento y deja poco espacio para esos pensamientos. Ahora, en lo espiritual, te hablo desde mi experiencia. Comparto mi proceso, pero no pretendo enseñar nada. En este podcast, en realidad hablo conmigo mismo y me cuento en voz alta las enseñanzas que sé que debo recordar en los momentos difíciles, como otra persona más, buscando respuestas. En redes, te hablo abiertamente de las dificultades que enfrento en mis proyectos y en mi vida. Y al aventurarme a lo nuevo, intento adentrarme a lo desconocido con la curiosidad de un niño y no con esa disposición de lucha de un guerrero. Y no te voy a negar que esa voz sin duda aparece de vez en cuando por mi mente, especialmente en momentos en los que la crítica, la emocionalidad o inclusive la incertidumbre asoman en mi vida. Pero como te conté en otra ocasión, ahora considero que esa voz no es más que mi miedo protegiéndome de lo desconocido. Y sé que mientras actúe desde la honestidad y la responsabilidad, ese miedo ni me define ni debilita mi poder para tomar las riendas y encontrar la salida. Obviamente, muchas veces me siento inseguro al verme rodeado de tanta gente que vibra alto, a la que admiro y que lleva mucho más tiempo caminando en una dirección similar
a la que quiero para mi vida. Pero para ser sincero, ya no me siento un impostor, ni creo que esté en el lugar equivocado. Yo decidí confiar en mi proceso, y sé bien que, aunque tenga cientos de referentes, mi única competición es con mi yo de ayer. Creo que cuando nos enseñan esa filosofía de fake it until you make it, fíngelo hasta que sea realidad, se les olvida decirnos que no se trata de pretender ser otra persona, sino de empezar a traer a nuestras vidas parte de las enseñanzas, experiencias, filosofías y rutinas de esas personas que nos inspiran. Experimentarlas, sentirlas y permitir que nos transformen. O quizás no, quizás descubramos que en realidad no resuenan con nosotros y no pasa nada. Pero al final eres tú, con tu historia particular, en este tiempo irrepetible, con tu energía, tu vibración, tu forma de decir e interpretar las cosas. Eres tú, amigo mío o amiga mía, lo que el mundo necesita, y no hay nadie más que pueda llegar del mismo modo a todas esas personas que necesitan recibir ese mensaje o ese servicio, tal y como tú puedes proveerlo. Gracias por compartir este momento conmigo. Espero que te inspire y te motive a encontrar tu propia respuesta, desde la honestidad de tu ser. Si te ha gustado esta reflexión, compártela. Y si lo deseas, puedes unirte a mi lista de correo en caminantecósmico.com y te avisaré cuando haya alguna novedad. Desde aquí, te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Caminante Cósmico.